Para nosotros es muy grato, nos llena de alegría y de satisfacción poder estar de nuevo con la audiencia selecta de Costa Rica, Nicaragua y otros países que se conectan para disfrutar y participar de esta semana que, como se ha anunciado, esperamos sea de bendiciones abundantes para todos los hogares. Esta semana vamos a hablar de vida en abundancia en nuestros hogares, necesario para todos los que queremos construir todos los días un hogar que pueda decirse de él está viviendo en abundancia. Y como siempre es una alegría poder reunirnos, compartir y sobre todo hablar del tema que más nos apasiona. Nos apasiona hablar de familia, nos apasiona vivir en familia, nos apasiona compartir en familia. Y creo que es el tema que vamos a tratar con mucho cariño y sobre todo para cada uno de ustedes. Cómo vivir en familia, pero no de cualquier manera. Vamos a tratar el tema de cómo vivir en familia, pero hacerlo en abundancia, de manera que sobreabunde, de manera que podamos sentirnos felices y dichosos de compartir una relación familiar. Ahora, esta semana ustedes van a escuchar mucho la palabra abundancia, mucho. Y una de las ocasiones tantas que en la Biblia aparece la palabra abundancia es aquella cuando Jesús, en el libro de San Juan capítulo 10, él da una de las vislumbres de cuál iba a ser su misión aquí en la tierra. Él dice ahí: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No cualquier clase de vida vino a darnos a Jesús a nosotros aquí. Él dijo: van a recibir vida, pero una vida abundante. Y la palabra, Cecilia, la palabra abundancia, esa expresión en abundancia, es una expresión bastante curiosa, ¿cierto? Y me da risa porque en algunos lugares, ahora en estos momentos que a veces la abundancia no abunda, y estoy sobreabundando en la palabra, algunas personas le preguntamos: ¿y cómo están? En abundancia de escasez, pero ese no es nuestro caso. Así que voy a decirles qué dice el diccionario de la Real Academia Española de la palabra abundancia. Dice que la abundancia es gran cantidad, es de manera no a cuentagotas, sino de manera copiosamente. Como decir, comieron en abundancia. A veces nos sucede, ¿verdad? Nos reunimos familiarmente, se hace una comida espectacular y aunque luego nos remuerda la conciencia, sentimos que nuestra barriguita está contenta, comimos en abundancia. Y hay otro dicho por ahí que dice: lo que abunda no daña. Bueno, aunque a veces sí daña, cuando tiene que ver con asuntos de alimentación. Pero yo creo que nadie se queja de abundancia de amor y de abundancia de familia. Saben, durante esta época de encierro, que gracias a Dios ya dejó de ser, muchos se quejaban de que había sobreabundancia de familia. Y ahora hemos vuelto a nuestros trabajos, hemos vuelto a nuestras actividades diarias, pero que no se nos olvide abundar en nuestra relación familiar. Ahora, la palabra abundancia casi siempre se usa para hablar de cosas buenas, casi siempre. Y aparece muchas veces en la Biblia, ¿no? Y cuando uno la ve en la Biblia, casi siempre que se menciona la palabra abundancia es para hablar de cosas buenas. Cuando se va a hablar de cosas malas, uno no la usa. Uno no dice: abundan muchos insectos malos, malignos. Uno dice: proliferan los insectos malos. Pero cuando va a hablar de cosas buenas, casi siempre usa la palabra
abundancia, y de esa abundancia vamos a hablar en esta semana. Pedro, y me gusta algo, me llama la atención algo, que cuando al contrario se habla de escasez, y lo vemos en el contexto de la vida de Jesús aquí en la tierra, cuando se habla de escasez, casi siempre que Jesús llega a ese lugar, torna la escasez en abundancia. Recuerden cuando llega a las bodas de Caná, llega ya, no había vino, no hay escasez. La madre le viene y le dice a Jesús, Jesús le dice, bueno, pero yo todavía no tengo para comenzar mi ministerio, pero Jesús parece que eso de la escasez no iba con él, ¿ah? Sí, entonces fue y llamó y dijo, llenen estos cántaros de agua, y cuando vinieron a ver, había, Pedro, abundancia de vino, pero que quede claro algo, no de cualquier vino. Sin fermentar. Era vino sin fermentar y de la mejor calidad, de la mejor uva de la época. Ahora, creo que deberíamos usar ese ejemplo un poquito para ampliarlo, Cecilia, porque vale la pena, ¿no? Eso habla de abundancia. Ahora bien, miren, hay un texto en la Biblia de Pablo, le escribe a Timoteo y le dice, en 1 Timoteo 6:17, le dice, el Dios vivo nos da a nosotros todas las cosas en abundancia. Y dice, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Casi siempre que aparece la abundancia, la palabra abundancia es para hablar de cosas buenas. Y aquí me gusta ese texto, Cecilia, porque dice, el Señor nos da a nosotros muchas cosas en abundancia para que las disfrutemos. De eso vamos a hablar en esta semana. ¿Qué cosas ha puesto el Señor al alcance de nuestras familias en abundancia para que las disfrutemos? Para que podamos decir, oye, qué bueno que Dios nos dio esto en casa y vamos a disfrutarlo, porque Él no nos da nada en abundancia para nuestro mal. Y lo primero que se me viene a la mente cuando te oigo hablar de esta manera es como a veces las cosas que nos da en abundancia no es porque le estén sobrando o porque no encuentre qué hacer con ellas. Nos las da en abundancia porque nos ama y quiere que lo disfrutemos. Y el primer ejemplo que quiero poner es nos dio a Jesús. Sí. Yo no daría un hijo. ¿Y usted daría un hijo? ¿Y quienes nos están ayudando aquí darían un hijo para que otra persona sea feliz? Yo recuerdo una vez, mi tío no pudo tener hijos. Y mi padre nos tenía a los 4. Y un día él le dijo, el mayor era muy, muy parecido a mi tío. Y mi tío tenía dinero en abundancia, mas no tenía hijos. Entonces le dijo, mira, hermano, tú no puedes criar como yo puedo criar a este muchacho. Dame a Roberto, dame al mayor, que se parece tanto a mí. Y mi papá le dijo, olvídate, trata de buscar tus hijos como sea, pero este es mi hijo. Y cuando yo pienso que Dios se desprendió de Jesús, de su hijo, yo tengo solo 2, y son poquitos, y yo no creo que sería capaz, se los he prestado a mi nuera y a mi yerno, no, se los di, pero aún así, ¿verdad? Dios nos entregó a su hijo, también, y nos los dio para que nos diera salvación en abundancia, sí. Pedro. Nos dio vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, ¿qué es? Es vida eterna en Cristo Jesús. Nos da en abundancia vida eterna, pero también nos da salvación. Nos da en abundancia no solo salvación, sino nos da sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, dice allá el libro de Santiago, pídala a ¿quién? A Dios. Así que Dios nos da grandes cosas en abundancia. Pedro, y me gusta algo más. Dice que nos da abundancia, salvación, pero no nos da poquita, nos da mucha para que podamos incluir a toda la familia. O sea, no solamente para que Cecilia sea salva o para que Pedro sea salvo, para que toda la familia sea salva. Así es el amor de Dios por nosotros. No es algo que nos da cuentagotas, es algo que nos da. Hoy estuvimos en las cataratas de aquí de Costa Rica. ¡Wow! ¡Qué abundancia de agua! Y qué abundancia de belleza. Y qué abundancia de verdor. Y yo escuchaba que la gente decía, yo no sé si eran cristianas o no, pero decían, wow, cuando Dios nos da de manera copiosa, qué cosas tan hermosas. Y me imagino que así es el amor de Dios, como las cataratas, abundante.
Ahora, ¿qué podemos decir de toda esta abundancia que Dios quiere darnos a la hora de formar un hogar? A los solteros que están aquí viendo este programa, si estás pensando algún día casarte, un día tú vas a tener que hacerte esta pregunta: bueno, me voy a casar, ¿qué cosas quiero yo que haya en mi hogar? Algunas cosas físicas o materiales y algunas cosas inmateriales, pero es una pregunta que todo aquel que va a formar un hogar debería hacerse. ¿Qué cosas deben haber en abundancia en mi hogar? Algunas más necesarias que otras, otras con el tiempo requerirán mayor cantidad y demás. Así que una pregunta es: ¿qué cosas deben abundar en un hogar? ¿Qué cosas materiales, Cecilia, deberían abundar en un hogar? Bueno, yo recuerdo hace ya 38 años cuando nos casamos y teníamos 10 años cada uno. El que me cree, me cree. Bueno, lo primero que pensamos fue comprar un juego de cuarto o una cama. Por lo menos es una cama, ¿verdad? Y aunque esa no es en abundancia, sí debe ser abundancia de calidad, debe ser fuerte, debe ser buena, de buena calidad, que tú te resiste el trajín. Cómoda. Bueno, yo no quiero llegar tan lejos, pero también, pero me llama la atención algo. Mira, apenas el Señor comienza a dar bendiciones a mi hogar, tienen que abundar las camas. Nosotros comenzamos con una, sí, pero luego venían a visitarnos los padres, entonces tuvimos que conseguir otra para las visitas. Luego el Señor nos dio la bendición de un hijo, entonces había que conseguir una cuna para ese. Luego llegó el segundo, entonces, y cuando nos dimos cuenta, habían como unas 7 camas en casa. Entonces, parece que comienza con una, pero cuando Dios dice, la están usando bien, bueno, te voy a dar más. Ahora bien, hay cosas materiales, ¿verdad?, que son necesarias para todo hogar. Pero también hay otras cosas que son inmateriales y no menos importantes. Por ejemplo, todo aquel que va a formar un hogar y el que tiene un hogar formado quiere que haya abundancia de amor. Esa es una gran verdad. Que abunde el amor manifestado de muchas maneras, de las cuales vamos a hablar en esta semana, ¿no? También es necesario que en el hogar no solamente haya amor, sino un elemento importante, y es la fe. Fe para todo. Fe para creer en un Dios, pero también para creer que ese niño que acaba de llegar al hogar, ¿verdad?, va a ser una persona que crecerá para bendición de la familia, de la sociedad y de este evangelio. Se necesita también eso. Y fe para tener confianza en mi pareja, para saber que juntos estamos luchando por lo mismo. Pero ¿sabes qué creo yo, Pedro? Será porque es algo que a mí me gusta mucho, que no debe faltar en abundancia en el hogar, y es las risas. Sí, eso es verdad. ¿Verdad? A mí, una de las cosas que me enamoró de Pedro, aunque a veces me hace enojar, no, mentira. ¿En abundancia? No, esa es en poca abundancia. Pero una de las cosas que más me enamoró de él es que él me hace reír. A veces cuenta chistes tan malos que me río de lo malos que son. Bueno. Y a veces me río porque son buenos. Pero me parece que las risas deben abundar. Si yo les preguntara a mis hijos, y de hecho se los he preguntado, ¿qué es de las cosas que más recuerdan en casa? Ellos lo que más recuerdan es las risas. Y lo dicen de esta manera: mami, lo que más me hace falta es todo, hasta los chistes malos de mi papá. Bueno. Yo entiendo que quieren decir risas, risas. El Señor dice que un hogar debe ser agraciado por la risa de sus componentes. Y si hay hijos, por la risa de los pequeños. Bueno, en un hogar deben haber juegos, hablar de risas, hablar de juegos, hablar de risas. Pero también en un hogar deben haber muchas expresiones de afecto en abundancia. Así como estamos leyendo, abundancia para disfrutar de demostraciones de afecto. Cada uno las hace de una manera diferente, es cierto, ¿verdad? Pero también, Cecilia y amigos que nos están sintonizando, debe haber un buen carácter. Y de eso debe ser abundante, sí, amor. Una tarea que no es fácil, que es de toda la vida y que a veces se nos olvida. Pero todos nosotros cuando formamos un hogar queremos llenarlo de lo mejor. No he escuchado a alguien que lo primero que haya es integrar a ese hogar que va a formar algo que les va a hacer daño. O decir, ay, me voy a casar para amargarme la vida, o amargarse la otra. Y me gusta esto del buen carácter, ¿sabes?
porque yo recuerdo a mi mamá, dicen que las personas cuando nos estamos poniendo viejas, estoy hablando de otros, no de tú y yo, hablan mucho con dichos. Y yo recuerdo que mi mamá decía, ay, luz para la calle, oscuridad para la casa. Y yo sabía que cuando ella decía esa frase, estaba hablando del carácter. Estaba diciendo, afuera son campanita, yo me río, muchas gracias, bienvenido, qué gusto verte. Todas las palabras lindas que nos enseñan desde pequeños. Pero en la casa esas palabras escasean. El buen carácter hace que todas esas palabras lindas no escaseen, abunden y sobreabunden en casa. Ahora bien, en nuestra audiencia, ustedes, hermanos y amigos que nos están sintonizando, hay dos clases de personas según su estado civil. Están los solteros y están los casados. Queremos compartir con ustedes dos ejemplos de los cuales podemos sacar muchas lecciones. De hogares que se formaron con la presencia importante del único que puede llenar de abundancia el hogar, que es Dios, Cristo, su Evangelio. Y queremos presentar otro ejemplo de hogares que se formaron sin invocar quizá esa presencia de Dios, pero que en el camino, no sabemos con cuántos años de formado ese hogar, esas familias encontraron que no podían vivir plenamente a menos que Jesús estuviera en su hogar. Y queremos con ustedes compartir esas dos experiencias, para los unos que formarán un hogar y para aquellos que ya formamos un hogar. ¿Cómo hacer? ¿Por qué es importante que cada uno de nosotros podamos dedicar tiempo a reflexionar? ¿Qué debo hacer yo para, si voy a formar un hogar, asegurarme de vivir en abundancia? Y también, si voy o ya he formado un hogar, ¿cómo me puedo yo asegurar de que en ese hogar hay abundancia de todo lo necesario para que haya felicidad en el hogar? En nuestro próximo segmento hablaremos de esos dos ejemplos. Y vamos a hablar de abundancia, aún de más abundancia, de cómo mantenerla en el hogar o cómo crearla si aún estamos pensando en formar el hogar. Bien, como veníamos diciendo, asegurarnos de la presencia de Jesús en abundancia debe ser una tarea en cada uno de nuestros hogares, sobre todo cuando estamos pensando en iniciar un nuevo hogar. A veces pensamos en todas las cosas materiales que se necesitan, más hoy en día, no sé, yo recuerdo cuando nos casamos con pocas cosas materiales. Hoy en día a nuestros hijos les gusta tener su apartamento bien organizado, tener muchas cosas, pero a veces olvidamos que lo más importante es que Jesús esté en nuestro hogar. Y me gusta el ejemplo de las bodas de Canaán, así que voy a recalcar un poquito esto. Recuerdan que las bodas de Caná fueron el primer lugar donde Jesús hizo una expresión pública, un milagro. Y me gusta porque estas personas iniciaron un hogar y parecen que era familia de Jesús, porque Jesús estaba invitado. Y me imagino que hicieron planes para que hubiera abundancia de comida, de bebida, de todo lo que se necesitara. Pero me gusta pensar que también, sin saberlo quizás, Pedro, estaban invitando a Jesús a su hogar. Y Jesús llegó en abundancia, porque llegó
acompañado, ¿no? Sí, ahora, yo me imagino cuando estaban haciendo la lista de invitados, ¿no? Cuando se fue a casar nuestra hija. Bueno, se dice que cuando se casa la hija el papá paga la boda. Y entonces empezamos a ver a quiénes íbamos a invitar y a cuántos. Y cada cabeza que iba a venir invitado era tantos dólares. ¿Y hasta cuántos podemos, Cecilia? Y entonces los novios tenían una lista, la novia otra lista. Y entonces cada uno que se agregaba era elevado el costo de la boda. ¿Recuerdas, Cecilia? Ahora miren, en la boda de Caná, yo me imagino ellos haciendo la lista y me imagino que María dice, no, invitemos a mi hijo, a Jesús, miren, invitémoslo, somos familiares. Pero invitar a Jesús era invitar a cuántos más, Cecilia, era venir con 12. Con 12. Yo espero que no estuvieran colados en la boda, pero lo más normal es que en cada boda alguien se cuela, ¿verdad? Ahora, llega un familiar y dice, no, ¿cómo lo voy a dejar? Yo lo voy a llevar a la boda. Y una vez que llega, pues no le podemos decir que se vaya, ¿no? Ahora, lo cierto es que es muy bueno, como Cecilia lo ha dicho y lo queremos recalcar, jóvenes que piensan algún día formar un hogar, es bueno invitar a Jesús a su boda, hacer la boda, no casarse escondidos, hacerlo delante de Dios y de los testigos. Y cuando uno lo hace delante de Dios y los testigos, está invitando a Jesús a su boda, para que llene ese hogar de fe. Y estos jóvenes, sin querer, quizás no sabían lo que iba a pasar en la boda, invitaron a Jesús. ¿Y cómo trajo Jesús bendición a su hogar desde la misma boda? Y yo quiero recalcar eso que tú dices, Pedro. Una boda no puede dejar de celebrarse con la bendición de Dios. Yo sé que a veces no tenemos todos los recursos que quisiéramos. Y los padres sufrimos, ¿verdad? Porque, wow, es caro una boda hoy en día más que antes. Pero no dejen que sus chicos se casen sin hacer, así sea una pequeña comida. Recuerdo que en la iglesia de mi cuñada se iba a casar una pareja y no tenían dinero y ellos dijeron, no, vamos a venir, que el pastor nos dé la bendición y listo, porque no tenemos dinero. Ese dinerito más bien pues lo vamos a sacar, guardar para ir por lo menos 2 días a un lugar a estar y si o hacemos un brindis o tenemos esos 2 días como pareja. Y creo que es más beneficioso los 2 días. Pero se enteraron los hermanos de la iglesia, dijeron, no, una boda tiene que ser celebrada. Las bodas de Caná, y recordaron las bodas de Caná. Así que se pusieron de acuerdo, invitaron, cada uno trajo algo. Les cuento que en esa boda hubo abundancia de comida. Aparecieron, en vez de un solo pastel de bodas, como 2 pasteles de bodas. Sobró y todos disfrutaron y todos festejaron la presencia de Jesús en ese nuevo matrimonio. Ahora, si jóvenes, tienes que olvidar algo, olvida otras cosas, Pedro, pero no a Jesús. Ahora, jóvenes, ¿por qué es importante Jesús? Miren, desde el mismo primer día de la boda de esta pareja, empezaron los problemas. Se les acabó el vino. No había vino. Créanme, uno no se casa para buscarse problemas, pero tarde o temprano llegarán, y a ellos les llegó temprano. Bueno, las fiestas ahí demoraban varios días. Todavía estando en la fiesta, empezaron la primera dificultad: no hay vino. Y no haber vino en una fiesta era una señal grande de descortesía hacia los invitados. Y ustedes saben lo que pasó en esa fiesta. Estaba Jesús. Cuando Jesús está en el hogar, hay solución a los problemas. Hay abundancia de lo que hace falta. Y ustedes saben lo que pasó: llenan las tinajas de agua y el Señor convirtió en esa simple agua en el mejor vino que podía hacerse, que, como Cecilia dijo, era sin fermentar. No era vino para embriagarse. El Señor no puede hacer algo que vaya a dañar el cuerpo. Pero ahí, queridos amigos, jóvenes que nos están viendo, padres que tienen sus hijos en formación, ahí hay un ejemplo muy claro, muy diciente de por qué es importante que los hogares empiecen para vivir en abundancia con la presencia de Jesús. Porque
Cuando no tenemos a Jesús, si surgen las situaciones difíciles, ¿quién está para apoyarnos? Estuvimos en una actividad la semana pasada muy linda en Colombia de como 120 parejas y querían hacer como una una renovación de votos. Hicieron una comida muy buena y adivinen qué, cuando fueron a llevar la comida, a entregarle a cada uno, se había fermentado parte de la comida. Ay, Señor, nosotros no nos dimos cuenta porque la que nos tocó a nosotros no estaba todavía fermentada. Y nos preguntaron, ¿están bien? Nosotros, sí, muy bien, gracias. Pero sí vimos que algunas personas comenzaron a buscar por otros lados cómo resolver el problema. Pero lo que más me gustó fue lo siguiente, Pedro. Cuando llegó para reiniciar el evento, y otra vez las charlas, los juegos, las actividades, el pastor que estaba al frente dijo, qué bueno es que cuando estamos entre cristianos solo vemos las cosas buenas, porque Dios está con nosotros. Y todos aquellos que habían estado con cara larga sonrieron y dijeron, es verdad, ¿para qué nos vamos a molestar por un arroz que se malogró cuando podemos alegrarnos por todas las cosas buenas que estamos recibiendo en abundancia? Podríamos hablar muchas cosas. Y es importante, Pedro, porque en los hogares de los chicos van a haber arroces malogrados. Quizás van a haber relaciones avinagradas. Quizás van a haber intrusiones de padres o de familiares que no nos hagan sentir bien. Pero cuando Jesús está en casa, sabemos poner lo que es importante y ver lo bueno. Y lo que se avinagró y se dañó no tiene por qué avinagrar nuestra vida. Podemos hacerlo a un lado porque nosotros decidimos si vivimos en abundancia de alegría o si vivimos en abundancia de quejas. Jesús es importante. Aún para eso, fíjate. Bonitas tus palabras, Cecilia, ¿sabes? Me han conmovido, de verdad. Me provoca volverme a casar. Amén. Ahora, miren, la fiesta se acabó. No habían fotos en esa época, pero yo me imagino que ellos en el álbum de su mente siempre recordarán el día en que se casaron y le dirían a sus amigos, a sus hijos, a sus nietos, en mi boda vino Jesús. Y ahí se acabó Presencial. el vino. Y Jesús vino y hizo este milagro. Tan recordada fue esa boda que el evangelista San Juan la escribe para recordar el primer milagro de Jesús. Y yo me imagino que cuando ellos les escasearon algunas cosas, dijeron, pidámosle a Jesús, si Él suplió esto en el pasado, también lo puede hacer hoy. Pero jóvenes, nos hemos conmovido contando esto. Pudiéramos hablar más, pero Cecilia, pasemos al segundo ejemplo. Claro, un hogar sí. muy diferente. Este hogar no tenía algo. No se había formado invitando a Jesús. Este hogar era el de Zaqueo. Y tampoco vamos a alargar la historia, pero la conocemos, ¿verdad? Zaqueo tenía ganas inmensas de ver a Jesús. Pedro dice que ese es el nombre más feo que él ha escuchado. Yo digo que hay otros más feos, pero bueno, esa no es discusión en este momento. Y además era de baja estatura. Sabemos que sus coterráneos, sus paisanos, como diríamos nosotros, no le querían porque era traidor a ellos, era cobrador de impuestos, y al ser cobrador de impuestos era ladrón porque tomaba más de la cuenta. Bueno, era toda una figura, como dirían los chicos ahora, ¿verdad? Una figura no para el bien, por supuesto, pero a pesar de todas esas cosas que tenía Zaqueo, Zaqueo tenía una cosa que era muy buena. ¿Saben cuál era? Él quería tener a Jesús en casa. Él quería conocer a Jesús. Pero, es más, Pedro, él lo quería conocer en realidad. Lo quería conocer. Pero Jesús es el que quería ir más allá. Zaqueo decía, me voy a montar en este árbol y cuando lo vea pasar, ya, yo me voy a sentir bien. Jesús siempre da en abundancia, olvídate de eso.
tú piensas en pequeñito y Jesús dice, pero ese sueño es muy pequeño, te voy a dar algo más grande. Así que cuando él pasó por ahí, Jesús lo miró y le dijo, hola Zaqueo, te conozco mi amigo, ven, bájate de ahí. Léelo en la Biblia, ahí está, bájate de ahí. Y hoy en tu casa voy a cenar. Zaqueo quería ver a Jesús, pero Jesús no solo quería ver a Zaqueo, Jesús quería estar en casa de Zaqueo. Ya este es diferente, ¿sí ven? Aquellos estaban iniciando un hogar. Este ya tenía un hogar y tenía un hogar con problemas, porque una persona con esas características no puede tener un hogar feliz. Pero Jesús le dijo, no te preocupes, amigo, hoy voy a cenar en tu casa. Hoy es necesario esa palabra. Es necesario. El Señor sabía. Tú sabes, amigo, y yo sé también que es necesario que Jesús esté en nuestra casa. No es una elección, no es una opción, es una necesidad. Por Pedro, por Cecilia, por nuestros hijos, ahora por sus parejas, ahora por nuestras nietas, por cualquier situación, es necesario que Jesús esté en casa. Y Lucas, San Lucas, en el capítulo 19 cuenta esa historia que vale la pena leerla de vez en cuando. Y detenernos allí en ese versículo 5 donde él le dice es necesario que pose en tu casa. Bueno, y llegaron a casa. Zaqueo se bajó de prisa, no sé cómo se bajó de ese árbol, se bajó de prisa y se fue corriendo a casa. Y ahí llegó Jesús con 12 amigos a la casa y allí en esa casa Jesús predicó uno de los sermones más poderosos para todo ser humano. No lo predicó en una sinagoga, no lo predicó ante una multitud de 5,000 personas, como el sermón, como aquella vez que multiplicó los panes. No lo predicó ante el Sanedrín cuando lo llevaron, lo predicó en un hogar. En un hogar, Jesús llegó y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ese que dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia, quiere visitar todos los hogares. De pronto tú no invitaste a Jesús a tu boda, no importa. Lo puedes llevar ahora si aún no lo has invitado. Si lo has invitado y ya Él mora en tu casa, todos los días asegúrate que Jesús vaya a tu casa y traiga salvación todos los días. Y si hay alguna familia que todavía no ha hecho ese compromiso de aceptar a Jesús y llevarlo a casa, yo lo invito a que lleve a Jesús y escuche de Él esas palabras que dicen, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y quiero decirte algo más, mi querido. Estés en Costa Rica, estés en Nicaragua, en el país donde estés o en el lugar donde estés mirando, en casa, quizás en tu celular. Quiero decirte que no hay mejor negocio que llevarte a Jesús a casa. Es un buen negocio. ¿Sabes por qué? Zaqueo se lo llevó a casa. Se lo llevó a casa porque tenía deseo de verlo. Él no sabía la bendición que se estaba llegando a casa. Pero luego, cuando se habla y se amplía en el libro El deseo de toda la gente, dice que ahora la casa de Zaqueo era la más bendecida de todo Jericó. Qué bárbaro, qué bonito. Solo porque Jesús moraba ahí. ¿Y por qué era bendecida? Me preguntarás tú a mí. ¿Por qué Zaqueo comenzó a cambiar? Ya dijo, ladrón no voy a ser, mentiroso no más. Yo no sé si de pronto era borracho, pero si era borracho dijo, ya no más, no voy a hacer más esto, no voy a hacer más lo otro. ¿Y quién cree que fueron bendecidos por ese cambio de Zaqueo? Pues claro, su esposa, sus hijos, su hogar. Esa casa cambió. ¿Quieres que cambie tu casa? ¿Quieres que cambie tu familia? ¿Quieres que se transformen algunas cosas que no nos gustan? Te desafío. Invita a Jesús a casa. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La abundancia de bendiciones llegó a este hogar como ha llegado a tu hogar y seguirá llegando a tu hogar. Esta semana vamos a hablar de los resultados de llevar a Jesús a casa, que se manifestarán en muchas cosas que vale la pena repasar y en esta semana la estaremos repasando
para dar cumplimiento a eso que Jesús dijo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que Dios les bendiga y que bendiga tu hogar y lo llene de abundancia.